y estamos en la lección 16, las armas de nuestra milicia. Se han aprendido 2 de Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5, creo yo, ¿verdad? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. Para la destrucción de fortalezas. Para llevar cautivo todo pensamiento, dice, a la obediencia a Cristo. Habíamos dicho, hermanos y hermanas, de que hay armas en las cuales nosotros podemos confiar hoy en día. Nuestra astucia, nuestra inteligencia, nuestras amistades de gobierno, nuestro dinero. Podemos confiar, hermanos, en un montón de cosas en la vida, pero ninguna de esas cosas realmente va a dar ningún resultado en estas situaciones de la guerra espiritual. Eso, hermano, es otro dinero. Por lo tanto, hermanos, hagamos caso a lo que dice la palabra del Señor, palabra de Dios a Zorobabel, no con espada, no con fuerza, ni con ejército, más con mi Santo Espíritu, o sea, con las armas espirituales que el Señor nos ha dado. Muy bien, entonces vamos a estudiar las armas de nuestra milicia. Les di 3 hojitas, ¿verdad? Tres hojas, no, el lunes pasado. Les di 3 hojitas, las vimos, ahí estaban las 13 armas bastante conocidas que nosotros podemos utilizar para lograr, hermanos, esa victoria a la cual el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros. Y entre esas 13 armas, hermanos, tenemos el arma más poderosa, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y hablando, hermanos, de este nombre, debido a que nuestro Señor Jesucristo dejó su trono de gloria y vino, hermanos, acá para tomar forma humana y se humilló hasta lo sumo y entró, hermanos, en una guerra contra ese enemigo, fue llevado a la cruz, pero en la cruz del Calvario nuestro Señor Jesucristo logró la batalla más grande, más gloriosa que se haya ganado, hermano, en este mundo. Le ganó, hermanos, a Satanás esa guerra. Y el producto de eso, hermano, fue la redención de todos los hombres. Cuando el Padre vio eso que el Señor había hecho, dice Filipenses capítulo 2, versículo 9, que Dios, su Padre, le dio a Cristo un nombre que es sobre todo nombre. Vea, hermano, que le dio un nombre al Señor Jesucristo, un nombre que es sobre todo nombre. Ahora, hermanos, ese nombre, ¿cómo lo obtuvo nuestro Señor Jesucristo? Dice que le fue dado un nombre, que Dios le dio un nombre. ¿Cómo fue que lo obtuvo el Señor Jesús? Pues, hermanos, de 3 maneras el Señor lo obtuvo. A veces hay hombres acá en nuestro mundo, hermanos, que son célebres. Y esas personas son célebres porque, hermanos, se hicieron un nombre sobre la faz de la tierra. Y esos nombres los logran, hermanos, a veces por la herencia, por sus logros o porque ese nombre le ha sido dado. Por ejemplo, hermanos, el título de rey, si el padre ha sido rey, el príncipe va a llegar a ser rey. Si el padre ha sido zar, él va a llegar a ser un zar. Si ha sido faraón, el hijo va a llegar a ser un faraón, o sea que por medio de la herencia. ¿Qué dice, hermanos, en Hebreos capítulo 1, versículo 4? Estamos diciendo cómo obtuvo Jesús ese nombre tan glorioso que el Padre le dio. Ese excelente nombre, ¿cómo lo obtuvo? En primer lugar, hermano, lo obtuvo por herencias. ¿Qué dice allí, hermanos, Hebreos 1:4? Que Jesús, siendo, hermanos, superior que los ángeles, el Señor le dio a Jesús un nombre mucho más excelente que los ángeles. Pero dice que Jesús heredó ese nombre, lo heredó de su Padre.
¿Cómo obtuvo el nombre, ese nombre glorioso Jesús? Porque fue, hermano, herencia de su padre. En segundo lugar, hermanos, ¿cómo obtuvo el Señor ese nombre tan glorioso? Pues, hermanos, por los logros de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en la cruz del Calvario, ¿qué logró el Señor Jesús? Logró, hermano, vencer a Satanás. Venció la muerte, venció el infierno, venció el pecado, venció a Satanás, venció a los demonios, hermanos. Así que, hermanos, por esos logros, el Padre le dio a Jesús un nombre glorioso. Por eso, hermanos, y ese nombre el Señor nos lo ha dado a cada uno de nosotros. Pero también, hermanos, una tercera razón por la cual el Señor obtuvo ese nombre es por lo que dice Filipenses 2:9, que ya lo hemos leído, ¿verdad? Que Dios le dio a Jesús, le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea que ese nombre es dado por Dios a su Hijo Jesucristo. Entonces, hermanos, pensando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y aquí, hermanos, no nos vayamos a equivocar nosotros, porque, hermanos, pudiéramos nosotros estar pensando en otros nombres, como para entrar en guerra espiritual. No vaya a cometer un error de esos. Usted jamás vaya a utilizar el nombre de la Virgen para entrar en guerra, porque se va a encontrar en grandes problemas con el enemigo. No vaya a utilizar el nombre de San Martín de Porres. No vaya a utilizar el nombre de Alá, de Mahoma, qué sé yo, hermano, de algún demonio, Dios guarde. Hermano, eso no se puede hacer. Así que solamente hay un nombre, ¿verdad? Solamente hay un nombre glorioso que nos ha dado la victoria a nosotros, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿con qué propósito el Señor Jesucristo obtuvo ese glorioso nombre? Pues, hermano, oiga bien, para darlo a la iglesia. Él se hizo un nombre enorme, un nombre excelente, hermanos, pero era para darlo a la iglesia, para que ese nombre Él lo pudiera confiar a cada uno de nosotros. Vea qué cosa más linda, qué privilegio más grande, hermanos, para darlo a la iglesia, para que la iglesia utilice ese nombre, hermanos, por ejemplo, que utilice ese nombre en oración. ¿Qué dice la palabra del Señor? Y todo lo que pidieres en oración al Padre en mi nombre os será hecho. Hermanos, qué lindo. Así que ese gran nombre excelente que Cristo, hermanos, adquirió fue para darlo a la iglesia, para que cuando nosotros oráramos, nosotros recibiéramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No en el nombre de otro nombre, hermano. Usted no va a recibir nada y eso es peligrosísimo, sino, hermanos, que pueda recibir en el nombre de Jesús. Ese nombre, hermanos, le fue dada a la iglesia para que la iglesia adore y alabe el nombre de Jehová, el nombre de Jesús. Aquí se adora, amén. Aquí se alaba. Ese nombre ha sido dado, hermanos, para que ese nombre sea adorado y sea alabado por el Señor. También, hermanos, ese nombre, hermanos, ha sido dado a la iglesia para que nosotros, hermanos, oiga bien, enfrentemos al diablo con todo su poder. Que enfrentemos a los demonios, porque a usted no me le va a pasar absolutamente nada. No le va a pasar nada, porque está utilizando ese nombre. Así que, hermanos, ese nombre ha sido dado a la iglesia para enfrentar al enemigo. En 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 45, ahí vemos cuando David se enfrenta al gigante Goliat. Y cuando estaban ahí ellos a cierta distancia, David le dice a Goliat: oye, Goliat, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Oiga bien, ¿y qué más dice? El Dios de los escuadrones de Israel, Jehová. Debido a la confianza de ese nombre, hermano, que él tenía,
Jehová te entregará en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré tu cuerpo a las aves del cielo. Gloria. Pero, hermano, todo eso en el nombre del Señor. ¿Se da cuenta, hermano? Así que el Señor lo ha dado a la iglesia para que nosotros, hermanos, podamos enfrentar a ese enemigo. Para que nosotros, hermanos, podamos orar por sanidad. El Señor lo ha dado a la iglesia, ese excelente nombre que Cristo se ganó, hermanos, para que nosotros podamos orar por sanidad. ¿Qué dice Hechos capítulo 3, versículo 6? Pero Pedro dijo, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. En el nombre de Jesús. No tengo oro ni plata, pero tengo una posesión grande. ¿Y cuál era esa posesión grande, hermanos? El nombre de Jesús, que había sido confiado a la iglesia primitiva y que ha sido confiada a la iglesia de hoy en día. También, hermanos, ese nombre le ha sido dada a la iglesia para que, hermanos, nosotros seamos salvos. También para aquellas personas que andan en la vida de impiedad, puedan ser salvas. En un momento dado, un hombre en medio de su desesperación pudiera, hermano, invocar el nombre del Señor. Han habido personas que le han dicho al Señor, Señor, si tú existes, manifiéstate en este momento. Y, hermano, el Señor se ha manifestado con poder. Entonces, hermanos, ese nombre le ha sido dado a la iglesia para salvación. Hechos 2:21, que nos dice ahí la palabra del Señor. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hermanos, esa palabra invocar es poderosísima. Esa palabra invocar es poderosísima, tanto por un lado como por el otro. En el lado del Señor, hermanos, ya lo están leyendo ustedes. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, dice, de su condición en la cual se encuentra. Pero también, hermano, toda aquella persona que invoque espíritus malignos a través, hermano, de la brujería, el espiritismo, ¿qué va a pasar, hermano? Los demonios se van a manifestar a esa vida. Y por eso mucha gente, hermano, anda en graves problemas, ¿verdad? Así que, hermanos, nombre más glorioso es ese que el Señor le ha dado a su iglesia. Le ha confiado ese nombre a la iglesia. ¿Para qué, hermanos? Para que nosotros podamos echar fuera demonios. Que eso es lo que nos ocupa a nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos creen Marcos capítulo 16, versículo 17? ¿Cuántos creen esa palabra, hermano? ¿Qué dice ahí la Sagrada Escritura? Y estas señales seguirán, no a los evangelistas, no a los misioneros, no a los maestros, no a los pastores, no a los líderes. Estas señales seguirán ¿a quién? A los que creen. Porque hay pastores que no creen, hermano. Estas señales seguirán a los que creen, o sea, al cuerpo de Cristo. Si usted cree, estas señales le van a seguir. ¿Qué dice la palabra ahí? En mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán sus manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Así que, hermanos, qué arma más linda. Más adelante vamos a hacer una práctica, hermanos, en cuanto al uso de esta arma que es el nombre de Jesús. Pero vayámonos, hermanos, a la otra arma que tenemos acá, que es la palabra del Señor. Si el arma del nombre de Jesús tiene poder, la palabra de Dios tiene poder. Estas cosas son sinónimas, hermanos. Jesús y la palabra son sinónimos. Entonces, si la palabra es poder, si el nombre de Jesús es poder, la palabra es poder. Eso, hermano, téngalo usted muy presente. La palabra de Dios es poder. Así lo dijo Pablo en Romanos 1:16, que dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder. Y el Señor Jesucristo dijo también estas palabras. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida.
Por lo tanto, la palabra es poder, es espíritu y es vida. El doctor Derek Prince, este hombre, hermano, fue un hombre muy profundo en lo que es la guerra espiritual. Y él dijo, hermanos, de que si nosotros los cristianos nos vestimos con la armadura de Dios, desde arriba hasta abajo, si nosotros nos vestimos con la armadura de Dios, de seguro que esa armadura va a evitar que nosotros seamos heridos, ¿cierto, hermano? Si usted tiene bien puesto el casco de la salvación, ahí no entra tentación, ahí no entra duda, ahí no entra espíritu de suicidio, ahí no entra incredulidad, hermano, ahí no entra nada, porque usted tiene el casco, ¿verdad? Así que si tenemos el casco, dice el doctor Prince, si tenemos esa armadura de Dios, esa armadura evita que nosotros seamos heridos. Pero la presencia de Satanás pudiera acercarse, pero esa armadura no puede hacer nada. Es que ahí le falta, hermanos, una pieza que es la espada del Espíritu, amén. Y con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, usted puede alejar al enemigo de su presencia. Pero solamente la armadura evita que nos hiera, pero, hermanos, no vamos a poder echar de nuestra presencia, de nuestros alrededores, a ese enemigo. Lo único que lo puede hacer es la espada del Espíritu, de la armadura, o sea, la palabra de Dios. Y ya les voy a enseñar, hermanos, cómo utilizar la palabra. Pero veamos, hermanos, cómo el Señor utilizaba la palabra en su vida terrenal. Y así como el Señor la utilizaba, así nosotros tenemos que utilizarla. Fíjense que han habido madres llenas de fe, piadosas, que han visto, hermanos, la rebelión de sus hijos, pero a veces esa madre ha querido reformar a sus hijos agarrando la Biblia y agarrándolos a bibliazos. Si bien es cierto, es la palabra de Dios, pero no funciona así, hermano. Este no es el método que nosotros tenemos, hermanos, que buscar para esto, ¿verdad? No es así. Cuando el Señor Jesucristo, hermano, reprendía a los demonios, cuando el Señor Jesucristo le hacía frente a esos enemigos, Él no andaba agarrando los pergaminos enrollados que eran bastante pesados del Antiguo Testamento y con eso golpear a los demonios. Hermanos, no era así. ¿Qué es lo que el Señor hacía? De esos pergaminos el Señor agarraba un texto, agarraba, hermanos, un versículo de la palabra de Dios y agarraba ese texto, óigame, dado por el Espíritu Santo, para una situación específica, hermanos, bien especial, y que esa palabra dada por el Espíritu, Él la tenía que citar, Él la tenía, hermanos, que hablar, y esa palabra hacía estragos, hermanos. A esa palabra se le llama rema. Entonces yo le voy a explicar, hermano, a usted los dos términos. Hay dos palabras griegas, una de ellas es logos y la otra es rema. Las dos palabras griegas significan palabra. Pero, hermanos, hay una diferencia. Yo quisiera que usted, hermana y hermano, pueda entender bien esto. Entonces, están las dos palabras griegas, logos, y está la palabra rema. ¿Qué es, hermano, la palabra logos? La palabra logos es esto, hermana. Es la Biblia de pasta a pasta. Es la Sagrada Escritura desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Es la Biblia entera, es la letra completa. Es la palabra de Dios que se ha recopilado, hermanos, por un término de 1600 años. Esto es la Biblia, esto se llama logos. Y qué bueno, hermano, que nosotros tenemos logos. Pero rema, ¿qué es, hermano? Rema también es la palabra, pero no en el sentido de logos, la recopilación de toda la Sagrada Escritura, sino que rema, ¿en qué sentido, hermano, es palabra?
¿En qué sentido? En que, hermano, rema es una porción bíblica, es un texto, una porción de la Sagrada Escritura. Oiga bien, dada a usted por el Espíritu de Dios para un momento específico, para que usted en cuarto lugar la pueda citar, la pueda hablar y restregársela en la cara al diablo. Eso es rema, hermano. Eso es rema. Así que rema tiene 4, hermanos, cosas en las cuales podemos tener nosotros nuestra atención. Que rema, hermano, es palabra específica, dada por el Espíritu para un momento específico y que esa palabra tenga que ser citada o pronunciada por usted para que haga estragos en el ambiente espiritual. Le voy a dar, hermano, un ejemplo de la palabra rema. Vean, hermanos, nos vamos a Mateo capítulo 4 y ahí, hermanos, vamos a ver la historia de nuestro Señor Jesucristo cuando el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto. Y lo llevó a Jesús al desierto para que Él estuviera en comunión con el Padre. Y Él sintió en su corazón de parte del Espíritu entrar en un ayuno largo de 40 días y buscando el rostro del Señor, buscando el rostro de su Padre. Ya terminando esos 40 días, hermanos, llega Satanás, el mismo Satanás con todo su poder, y llega para tentar al Señor Jesús. Llega, hermano, para estorbarlo. Entonces, las primeras palabras, en la primera tentación que le hizo Satanás al Señor Jesús, le dijo Satanás estas palabras: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Di que se conviertan en pan. Habrá dicho Satanás, tiene 40 días de no comer, yo creo que lo voy a tentar y este hombre va a caer. Hermanos, entonces, ¿qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo? Entonces el Señor Jesús, cuando Satanás le dijo, di que estas piedras se conviertan en pan, el Señor Jesús, hermanos, no utilizó logos, ¿verdad? Sino, hermanos, que de la palabra logos, agarró, hermanos, un pedacito de Biblia. Habrá agarrado un renglón o 2 renglones de la Sagrada Escritura. Y el Espíritu de Dios le llevó a Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Como Satanás lo estaba tentando por medio de la comida, entonces el Señor agarra un versículo pertinente en cuanto a eso y le dice: no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca del Señor. Hermanos, ese enemigo dejó de molestarlo en esa tentación. Porque el Señor, hermanos, le lanzó esa palabra. La palabra entonces de Deuteronomio 13, es decir, de Deuteronomio 8:3, era una palabra dada por el Espíritu para ese momento dado, para esa ocasión específica. Y viene el Señor y la pronuncia. Amén. El Señor la pronuncia. Y entonces, hermanos, el demonio Satanás ya no siguió, hermanos, con el tema de la comida. Pero como él no descansa, viene la segunda tentación en Mateo capítulo 4, versículo 6, y aquí habla Satanás y dice: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, y usted ya conoce la historia, si eres el Hijo de Dios, échate abajo. ¿Qué hizo, hermano, el Señor Jesús? El Señor Jesús, hermano, agarra una pequeña porción, tal vez 1 o 2 renglones de la Sagrada Escritura, y ya no se fue, hermanos, a Deuteronomio 8:3, que es el versículo anterior, sino que se fue a Deuteronomio capítulo 4, versículo 16. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que dice ahí la Sagrada Escritura? Primero en Mateo 4:6, si eres el Hijo de Dios, échate para abajo.
Pero el Señor se va a la palabra, a Deuteronomio capítulo 6, versículo 16, y le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y allí, hermano, el Señor deshizo todo argumento y toda intención del enemigo porque lo reprendió con la palabra rema. A eso se llama rema. Rema, hermano, es una porción de la Sagrada Escritura dada por el Espíritu Santo para ser aplicada en un momento dado como este, pero que tenía que ser pronunciada, tenía que ser citada. Así que, hermanos, vea que qué lindo. Entonces, esta palabra de Deuteronomio 6:16, no tentarás a Jehová tu Dios. ¿Esa qué? ¿Es palabra logos o es palabra rema? Es rema. Viene la tercera tentación, hermanos. Y en Mateo capítulo 4, versículo 9, Satanás le dice, todos estos reinos te daré si postrado delante de mí me adorases. Mire qué aspiración de ese Satanás. Pero viene el Señor Jesús, hermanos, y agarra la palabra de Dios y agarra otra vez Deuteronomio capítulo 6, solamente que en esta ocasión agarra el versículo 10 y le dice, vea, ahí está la reprensión, hermanos, con la palabra, y le dice, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Hermanos, ese enemigo quedó, hermanos, verdaderamente reprendido. ¿Y cuál fue el resultado de estos tres remas? El resultado de Deuteronomio 8:3, el resultado de Deuteronomio 6:16 y de Deuteronomio 6:10. ¿Cuál fue el resultado? Que dice ahí la palabra del Señor, hermanos. Dice ahí la Escritura en Mateo 4:11. Ahí llene usted, el diablo le dejó. El diablo le dejó. Así que el Señor le reprendió con ese rema, hermanos, que salió de su boca, dada por el Espíritu de Dios en un momento, en una circunstancia bien específica. Por lo tanto, hermanos, la palabra rema, no el logos, ¿verdad? Que es la Biblia, la recopilación, sino que rema, hermanos y hermanas, siempre debe ser palabra específica, dada por el Espíritu Santo, en un momento o circunstancia, hermanos, propicia y que tiene que ser pronunciada por usted. Ese es el rema, hermanos. Entonces, habiendo, hermanos, llegado hasta acá, aquí les quiero poner, hermanos, un caso de un hombre invadido por un espíritu de temor. Esto, hermanos, puede ser un hombre invadido por un espíritu de suicidio, un espíritu de depresión, de aquellos espíritus graves, hermanos. Puede ser, hermanos, una pornografía bien clavada en donde ya tiene que ver mucho el demonio. Entonces, pero pongamos el espíritu de temor, hermanos. Espero que entiendan bien esto, hermanos, para hacerle frente al enemigo. Entonces, en el caso de un hombre invadido por un espíritu de temor, en el que ese hombre, hermano, usted lo empieza a ver y a ese hombre le tiembla la quijada, está bien pálido, echa espuma por la boca y, hermanos, lo ve usted completamente raro, con los ojos desorbitados. Algo le está diciendo que el problema que él tiene es espiritual. Es espiritual. Entonces el tratamiento que hay que darle, hermano, es espiritual. Así que vamos a ver qué es lo que podemos, hermanos, decir en cuanto a los procedimientos, los pasos que tenemos que dar. En primer lugar, hermanos, ¿qué nombre va a utilizar usted? En el nombre de Jesús. No me vaya a utilizar otro nombre. Tengamos mucho cuidado, aún con sus familiares. Porque mire, hermano, yo he tenido en mi oficina gente que ha ido a ciertos retiros y se han sometido a ciertos rituales y cosas por el estilo y han venido bien endemoniados. Usan otro nombre, hermano. Es que usan otro nombre.
¿Qué dice la Biblia? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos nosotros ser salvos. No hay, hermano, no hay. Y si la gente utiliza otros nombres, se mete en graves problemas. Ve a sus familiares, tenga mucho cuidado con esto. Así que, procedimiento, hermano. Primer paso, hermano, es mencione ese nombre que usted va a utilizar, que es el nombre de Jesús. Número 2, apóyese siempre, hermana, con la palabra específica. Si estamos hablando de temor, ¿qué es lo que va a utilizar? ¿Qué palabra va a utilizar? Por eso que usted tiene que leer la Sagrada Escritura. Tiene que leer la palabra del Señor. En 2 de Timoteo 1:7 dice, Dios no nos ha dado, usted le puede decir a esa persona que está en problemas de temor, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, o sea, espíritu de temor, sino un espíritu de poder. Y el espíritu de poder es el Espíritu Santo. Vea qué lindo, hermano. Puede también darle esa palabra, 1 de Juan 3:8. Para esto apareció espíritu de temor, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Puede utilizar 1 de Juan capítulo 4, versículo 18, que dice ahí la Sagrada Escritura, en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera todo temor. ¿Y qué es el perfecto amor? Es el Señor Jesús. El perfecto amor es el Señor Jesucristo. Y ese te echa fuera temor. Lindo, hermano. Así que va usted utilizando ya 2 armas. El nombre de Jesús. Yo vengo en contra de ti en el nombre de Jesús. Y la palabra de Dios dice, y usted ya menciona la palabra allí, hermano. O sea, estos versículos muy bien pueden ser rema en ese momento. Número 3, usted va a comenzar a utilizar la autoridad que Dios a usted le ha dado. Dios a nosotros nos ha delegado autoridad. ¿Cuántos creen eso? Esa autoridad que un padre tiene ahí en el hogar, ¿de quién la ha recibido? De Dios, ¿verdad? La autoridad que ejerce un gerente en una empresa, ¿de quién la ha recibido? Posiblemente de la junta directiva, ¿verdad? Pero también, hermanos, es una autoridad de Dios. De Dios. La autoridad contra el enemigo, ¿de quién usted la recibe? Hermanos, la recibe del Señor, por lo tanto, use la autoridad que Cristo a usted le ha dado y diríjase al espíritu de temor y dígale, espíritu de temor, en el nombre de Jesús y por el poder de la palabra te echo fuera. Vete, no hay lugar para ti en este hombre. En el nombre de Jesús te prohíbo que sigas perturbando esta vida. Te prohíbo que regreses y no entres más en él. Usted puede hacer eso, hermano. Usted está utilizando la autoridad que Dios a usted le ha dado. Muy bien, antes, hermano, antes de ir al punto número 4, yo quisiera hacer un paréntesis, hermanos, para que leamos un poquito más de la palabra del Señor. Antes de que sigamos con el punto número 4, solamente, hermano, quiero llevarles a algo, pero bien importante. Estando el Señor Jesucristo en la sinagoga, siempre, hermanos, se aparecían unos endemoniados. Y muchos de ellos, hermanos, estaban verdaderamente poseídos. Entonces el Señor Jesucristo reprendió a alguien que estaba endemoniado y ese demonio derribó a ese hombre al suelo. Y al derribarlo al suelo, ese hombre quedó libre. La gente que estaba allí viendo, hermano, la gente que estaba viendo, en Lucas capítulo 4, si usted lee el versículo 36, ¿qué fue lo que la gente dijo cuando vio la autoridad de Jesús sobre esos demonios y que esa persona quedó libre? ¿Qué palabra es esta? ¿Qué palabra es esta? Vean, hermano, qué lindo. ¿Qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y estos se van. Así que se hacían 3 preguntas. ¿Qué palabra es esta? ¿Qué autoridad es esta? ¿Y qué poder es este que tiene sobre los demonios? Hermano, que esto está muy precioso, ¿verdad? Entonces, ¿por qué, hermanos, de estos resultados de nuestro Señor Jesucristo?
Los resultados del Señor Jesucristo era porque Él, hermano, ejercía autoridad. Y Él, hermano, tenía poder. Por eso, hermano, se daban estos resultados. Ahora, ¿cómo lograba Jesús el poder? Yo se lo quiero preguntar a ustedes. ¿Cómo Jesús lograba entonces ese poder? Lo lograba, hermanos, porque el Señor tenía una gran comunión con el Padre. Yo a eso les voy a estar llevando, hermanos, a lo largo de todo este tiempo. Usted tiene que tener comunión con Dios. Usted tiene que buscar la presencia del Señor. Y cuando usted busca la presencia del Señor, así como el Señor la buscó, estuvo 40 días en ayuno y oración delante de su Padre. Cuando Él terminó esos ayunos, hermano, ese ayuno de 40 días, ¿qué dice, hermano? Lucas capítulo 4, versículo 14. Oiga bien, cuando el Señor terminó el ayuno y llegó a Galilea, ¿cómo volvió el Señor? Bajó en el poder del Espíritu. Bajó en el poder del Espíritu. A eso quería yo llegar, hermano. Debido a la comunión con su Padre, bajó en el poder del Espíritu. Entonces, hermanos, vayámonos a la página, al suplemento que tenemos acá, y vámonos al punto número 4. Que para poder, hermano, atender, por ejemplo, a un hombre que tiene espíritu de temor, que lo lleva de agonía en agonía, estamos pensando ya pues de que usted tiene que utilizar el nombre correcto, tiene que utilizar la palabra específica, tiene que ejercer la autoridad que el Señor le ha dado a usted. Y número 4, lo que hemos visto aquí de la vida de Jesús, asegúrese de que el poder del Espíritu Santo está con usted. Asegúrese que el poder del Espíritu Santo está con usted. Y yo le voy a dar una manera, hermanos, de cómo ese poder puede estar con usted. Y eso, hermano, es así. Yo no me estoy equivocando. Eso, hermano, es así. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones pastorales? Número 1, aíslese. ¿Cómo es que tiene usted grandes problemas, gravísimos en la vida? Un gran sufrimiento por su hijo y por su hija y anda en los balnearios. Y anda en las fiestas. Y feliz en la hamaca. No, hombre, hermano, ¿cómo va a creer? ¿Cómo va a creer, hermano? Busque a Dios. A veces uno le dice, si lo busco, hermano. ¿Y cómo lo busca? Así en la oración del desayuno. Ahí le digo al Señor, Señor, mira. No, hermano. Hermano, agarre las cosas en serio. Aíslese con el Señor. ¿Qué dice Mateo 6:6? Se lo he dicho en varias ocasiones. Mateo 6:6, ¿qué nos pide el Señor Jesucristo allí, hermanos? Nos dice que nos aislemos. ¿Para qué? Para orar delante de la presencia del Señor, ¿verdad? Mas tú cuando ores, entra en tu recámara, y esa recámara, hermanos, es un lugar aislado. Bien puede ser, hermanos, el aposento alto, bien puede ser su habitación, bien puede ser su sala, puede ser su patio, su oficina, su recámara, alguna casa que usted tenga allá, hermanos, en la playa. Ese es su lugar. Esa es la cumbre del collado suya. Entonces, aíslese para estar en la presencia del Señor. Número 2, hermanos. Usted cuando se aísla, usted tiene que orar y ayunar delante de la presencia del Señor. Y le digo ayunar, hermanos, por lo que dice Isaías 10:27, que el yugo se pudrirá a causa de la unción. El yugo se va a podrir a causa de la unción. Y quiero volver a repetir, hermanos, de que hay cosas que usted nunca, oiga bien, nunca va a recibir. Hay respuestas que nunca va a venir a su vida si usted solamente ora. Hay respuestas que van a venir con la oración, pero hay respuestas que usted nunca las va a ver solamente con orar. Tiene que entrar, hermano, oiga bien, con la 4x4. ¿Cuál es la 4x4?
La oración y el ayuno. Si no, va a patinar, hermano, va a patinar. Sí, no va a subir necesita el piñón de montaña. Y para eso lo ha dejado el Señor. Entonces, hermano y hermana, usted ayune y ore delante de la presencia del Señor. ¿Y qué le puedo recomendar? En esa oración, hermano, ore unas 4 o 5 horas. Empieza con los primeros 45 minutos, quizás a las 6:30 de la mañana, ¿verdad? A las 9 está orando otros 45, a las 11:30 está orando otros 40, y ahí va. Hermano, usted puede llegar a las 4 o 5 horas, ¿verdad? Usted necesita estar en la presencia del Señor. Usted necesita que Dios levante fe. Así que tiene que estar ahí en la presencia del Señor, hermanos. Esto no le gusta a nadie, pero hermanos, todo es gratis, pero óigame, tiene usted que hacerle violencia al reino de los cielos. Entonces, 4 o 5 horas de oración. Lea la Sagrada Escritura. Si le da cierta debilidad, vaya a acostarse una media hora. Ya ve que se va a levantar bien otra vez. Se siente mal porque si le faltan las calorías al cuerpo, pues. Y está tan acostumbrado a 5,000 calorías diarias que... Ay, Señor. Entonces, hermano, como punto B, ore y ayune, y de 4 a 5 horas busque la presencia del Señor. Y ayune, si va a ayunar un día, que sea de 6 de la mañana a 6 de la tarde, ¿verdad? Pero otros van a ser más osados, más atrevidos, y van a decirle al Señor: Señor, yo voy contigo 2 días seguidos. No voy a comer 5 tiempos, Señor, y voy a estar en tu presencia. Hermano, qué tremendo es eso. Lo hizo Jesús, lo hacían los profetas, la reina Esther, Pablo, todos ellos, hermanos, ayunaban. Todos ellos, hermanos, ayunaban. Entonces, en ese ayuno, hermanos, usted puede inclusive buscar al Señor hasta por 2 días, 48 horas. Yo le digo, no pase de ahí, solamente 2 días. Descanse un par de días, vaya otro día al ayuno. Se va a dar cuenta que usted está fortalecido, hermano. Cuando usted va por un tercer día de ayuno, dejando 2 días de por medio, si usted está fortalecido. Yo le digo, cuando usted ayune 2 días y empieza a subir esas gradas, hermano. Mire, es cierto, hermano, es cierto lo que le estoy diciendo. Una energía que tiene enorme, hermano. Así que, hermano, interrumpa el ayuno de 2 días, descanse 2 días, vaya, hermano, otro día a la presencia del Señor. Y luego, ¿cuál es el punto número 5? Busque al oprimido. No tenga miedo, porque ¿qué dice Lucas 10:19? He aquí, os doy potestad, os doy autoridad sobre serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del maligno, y nada les va a dañar a ustedes, porque yo los protejo. Hermano, qué lindo. Busque al oprimido. Y número 6, hermano, contemple la victoria que el Señor va a dar. Es posible que hayan algunas hermanas y hermanos que estén reuniendo. Creo que hay grupitos ya que están buscando al Señor, ¿verdad? Pero a mí me gustaría hacer una evaluación de ustedes. Si alguien está entrando en guerra espiritual, me gustaría evaluar la situación. Me gustaría platicar con cada una de ustedes para ver si no lleva herencias, para ver si no hay puertas abiertas, ¿verdad? Y cosas por el estilo, porque pudiera algo allí, hermanos, ¿verdad? Para ver si no hay situaciones de debilidad, ¿verdad? En su interior, provocadas por la vida pasada del maligno, pero que todavía no ha sido eso, es decir, pues solucionado. A mí me gusta, antes de que usted haga esto, me gustaría hablar, ¿verdad? Y me gustaría orar por usted, para ver si no hay nada ahí raro. Me gustaría, sí. Y entonces, hermanos,
qué bueno sería, mire, qué bueno sería, hermano y hermana, que una pareja o 3 personas digan, le vamos a ayudar a la Julia. Tiene una depresión espantosa y terrible y se quiere suicidar. Hermano, no puede dejar usted ese caso que se vaya de sus manos. No me ande buscando a mí. Mira, agarre eso por los cuernos. Métase usted, hermana. Y mire, usted va a ganar una experiencia, hermano, enriquecedora, y Dios la va a bendecir poderosamente a usted. De veras. Porque si 2 personas se unen, hermano, se va a cumplir Mateo 18:19. ¿Qué dice Mateo 18:19? Porque si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que le pidieran al Padre, os será hecho. Si 2 se pusieren de acuerdo. Hermanos y hermanas, con uno hay poder. Con una persona que busque a Dios, ahí hay poder. Pero cuando 2, hermano, buscan a Dios con un mismo fin y empiezan a clamar al Señor, hermano, miren, hermanos, hay un versículo, no lo recuerdo, solo me recuerdo el capítulo. Vámonos a Deuteronomio, capítulo 32, 30, exactamente, así es. Vea qué lindo lo que dice ahí la palabra del Señor, hermanos. ¿Cómo podría perseguir 1 a cuántos? Y 2 hacer huir a cuántos? La lógica sería que 2 hagan huir a 2,000, ¿verdad? Pero no, dice, 2 van a hacer huir a 10,000. Si su roca no los hubiere vendido y Jehová no los hubiera entregado, entonces, hermanos, porque el versículo 31, porque la roca de ellos no es como nuestra roca con mayúscula. Entonces, debido a esa roca que es Cristo, hermanos, 1 hace huir a 1,000, pero 2 que se han puesto de acuerdo hacen huir a 10,000. Es una progresión aritmética eso, hermano. ¿Cómo no será si fueran unos 20? Por eso, hermano, es que en los grandes avivamientos espirituales que se han dado en el mundo entero, ha sido producto de que unos 40 o 30 personas se metieron delante de la presencia del Señor hasta que la gloria de Dios cayó sobre el país. Tremendo, hermanos. Así que tenemos formidables armas. El nombre de Jesús, que es el arma más poderosa conocida. Tenemos, hermanos, la palabra del Señor. La palabra del Señor. Terminamos entonces este libro. Creo que no tengo mucha fuerza para entrar en oración, pero sí quisiera, hermanos y hermanas, ver si hubiera alguna hermana o algún hermano con grande necesidad. Me gustaría así atenderle, ¿verdad? Si necesita liberación, oración, qué sé yo, hermano, se siente abatido, se siente desesperado, al terminar el culto, quisiera que se me acerque porque quisiéramos orar por usted. Así que vamos a darle gracias al Señor por esta reunión que hemos tenido. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, una vez más, Señor amado, porque tu palabra, Señor, es abundante, Señor, en la Sagrada Escritura y tan propicia, oh Dios mío, para que nosotros la podamos utilizar con esa fe, Señor, que has puesto en nuestros corazones. Dice, Señor, a mis hermanos, Padre, y todo lo que emprendan, Señor, con las armas que tú, Señor, les has dado. Dales éxito, Señor. Dales bendición a sus vidas, bendito Rey de Gloria, y que tu nombre sea glorificado. Llévanos a nuestros hogares con tu paz y con tu bendición.